¿Qué tal, alumnos de primer grado de secundaria? El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema: patrimonio cultural. Bueno, comencemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas. Pero antes, recordarle que todas las imágenes, o sea, las diapositivas que aparecen, deben ir escritas en su cuaderno. Aparte, siempre hacerle margen a la hoja y al final verán la actividad a resolver sobre este tema. El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuye valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a la siguiente. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural o deja de serlo mediante un proceso y o cuando alguien, individuo o colectividad, afirma su nueva condición. Esto según Divan en su obra Memoria, Cultura y Creación, Lineamientos Políticos. El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de un proceso social y cultural de atribución de valores, funciones y significados implica que no constituye algo dado en una vez y para siempre, sino más bien es el producto de un proceso social permanente, complejo y polémico de construcción de significado y sentidos. Así, los objetos y bienes resguardados adquieren razón de ser en la medida que se abren a nuevos sentidos y se asocian a una cultura presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de manera dinámica. El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de modo fiel, sino en relación que en el presente establecen las personas y las sociedades. Con dichas huellas y testimonios, los ciudadanos no son meros receptores pasivos, sino sujetos que conocen y transforman esa realidad, posibilitando el surgimiento de nuevas interpretaciones y usos patrimoniales. Como la UNESCO ha subrayado, el término patrimonio cultural no siempre ha tenido el mismo significado y en las últimas décadas ha experimentado un profundo cambio. Actualmente, esta es una noción más abierta que también incluye expresiones de cultura presente. Concepto estuvo referido exclusivamente a los monumentos, ahora ha ido incorporando gradualmente nuevas categorías tales como las de patrimonio intangible, etnográfico o industrial, las que a su vez han demandado de conceptualización. Junto con ello, se ha otorgado mayor atención a las artes de la representación, lenguas y música tradicional, así como los sistemas filosóficos, espirituales y de información que constituyen el marco de dichas creaciones. Ahora, ¿quién decide qué es patrimonio cultural del Perú? En el Perú, las instituciones directamente a cargo del patrimonio cultural son el Ministerio de Cultura, para el patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, pertenecientes al Ministerio de Cultura, para el patrimonio bibliográfico y documental respectivamente. El patrimonio natural está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, o sea, CERNAM, sus siglas. Estas instituciones son las únicas autorizadas a declarar un bien como parte del patrimonio de la nación. Del mismo modo, estas instituciones pueden establecer que un objeto es importante declarar los bienes culturales, ya sean huacas, iglesias, textiles, pinturas, cerámicas o cualquier otro tipo de bienes, porque es la única manera de que la ley garantice su protección y les conceda un régimen especial. Asimismo, la Declaración de Bienes Culturales nos permite llevar un registro ordenado y diseñar y desarrollar proyectos que capten el apoyo de la cooperación técnica y financiera, tanto nacional como internacional, para la conservación, preservación y cuidado de nuestro patrimonio.
Ahora hablaremos acerca de las categorías. En primer lugar, tenemos patrimonio material inmueble. Se le denomina así a los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro al ser sitios arqueológicos. Ejemplo, tenemos huacas, cementerios, cuevas, andenes, templos y las conocidas construcciones de la época de la colonia. Siguiente, material mueble. Se le considera patrimonio material mueble a todos los bienes culturales que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Esto quiere decir a las pinturas, cerámicas, libros, documentos, monedas, textiles, orfebrería, entre otros. Ahí tienen de ejemplo, vean las imágenes. Seguimos. El otro punto, patrimonio inmaterial. Los patrimonios inmateriales son considerados aquellos que buscan proteger las expresiones de antepasados para partiendo a las comunidades sentimientos e identidad cultural. Las manifestaciones de estos bienes se ven reflejados en la cultura viva como las tradiciones, leyendas, gastronomía típica, ceremonias, costumbres, medicina, folclore que son puestas en práctica. Siguiente punto. Patrimonio cultural subacuático. Se le llama patrimonio cultural subacuático a cualquier rastro humano que se haya encontrado o estén precisamente dentro del mar o que tengan alguna importancia cultural e histórica. Se cree que en el océano se conservan mejor algunas piezas que en la propia tierra. Testimonios e historias han sido protegidos por el agua, lugar en el que habita algunas tumbas que deben ser representadas respetadas por representar a patrimonios que incentivan el diálogo intercultural. Según manifiesta la UNESCO, el mar es el mayor museo del mundo, debido a que en los océanos viven ciudades y embarcaciones que fueron tragadas. Aunque las edificaciones no pueden ser vistas desde la superficie, algunos restos han perdurado en el fondo de lagos, mares y océanos. Bajo nuestro mar se esconden, por ejemplo, embarcaciones históricas que sufrieron un naufragio, y en las lagunas altoandinas se pueden encontrar valiosos restos arqueológicos. En el lago Titicaca, por ejemplo, el agua ha ido cubriendo sitios arqueológicos antiguamente asentados sobre tierra firme. Siguiente punto. Patrimonio documental. Según manifiesta la UNESCO, que consigna algo con un propósito intelectual deliberado, es decir, el contenido informativo y el soporte en el que se consignan son dos componentes que forman parte de la memoria. Estos podrán ser encontrados en documentos y archivos institucionales. Además, se incluye el patrimonio bibliográfico, que representa a los libros, periódicos, revistas y todos los materiales impresos. Con la globalización, también se recurrió a documentos tecnológicos como las grabaciones, audiovisuales, medios digitales, entre otros. Seguimos. Patrimonio industrial. Se le llama patrimonio industrial tanto a los bienes materiales e inmateriales que han sido adquiridos a través de una sociedad relacionada a actividades industriales de negocio, producción o innovación que tengan valor tecnológico, arquitectónico, histórico, que consiguieron un valorado rango por su cuidado a través del tiempo. Tenemos de ejemplo el Vagón del Saber, rehabilitado por la Municipalidad de Barranco. Este vagón de ferrocarril de 2 bogies posiblemente perteneció al servicio de una antigua hacienda. Ahora está ubicado en el parque para niños al costado del Estadio Gálvez Chipoco de Barranco y de la Cuna Jardín Pedro Osma en las esquinas de las avenidas Grau y El Sol.
Pero, ¿por qué es importante el patrimonio cultural? ¿Qué pensaríamos de una persona que malgasta, derrocha o daña su herencia? Y, en el caso que esta persona tuviera hijos o nietos, ¿no nos compadeceríamos de los mismos, señalando que se han visto perjudicados irremediablemente? Lo mismo sucede a diario con los bienes culturales que integran nuestro patrimonio. Todos ellos requieren de un cuidado y de técnicas de conservación que nos ayudan a mantener un buen estado aquellos bienes que hemos heredado de nuestros antepasados. Sin embargo, son muchas las personas que todavía se muestran indiferentes sobre el tema, cuando no contribuyen a agravar los daños. Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque tenemos las obligaciones de transmitirlo a las generaciones futuras, porque es una fuente de información que nos habla de dónde venimos y por qué nos permite establecer vínculos estrechos entre nosotros y con nuestro territorio. Al igual que todo padre y madre que quieren dejar bien provistos a sus hijos, debemos preocuparnos para que nuestros hijos y nietos puedan contar con el testimonio de nuestra cultura y tener diversas posibilidades de desarrollo. Un ejemplo de ello podría ser la adecuación de servicios turísticos en una zona determinada que evite su deterioro. La herencia cultural común contribuye a formar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación. Pues los bienes culturales nos permiten ahondar en el conocimiento de nuestro pasado y muchas veces nos ayudan a comprender el presente. Debemos recordar que el pasado ha servido como fuente de inspiración y creatividad a nuestros artesanos y artistas. Que los conocimientos de nuestros antepasados en medicina tradicional son una contribución a la medicina moderna, o que el desarrollo alcanzado en el campo de la ingeniería hidráulica es aprovechado actualmente en muchos lugares del Perú, por ejemplo. Por último, aprender a respetar y conservar nuestro legado cultural fomenta la creación de valores que contribuyen a forjar mejores ciudadanos y la simple contemplación de los objetos, sitios y manifestaciones culturales es de por sí un placer estético que nos enseña a apreciar mejor la belleza y a cuidar y valorar nuestro entorno. ¿Cómo contribuir al cuidado del patrimonio y defensa del patrimonio cultural? Es pues una tarea que compete no solo al personal de las instituciones culturales, sino también a cada ciudadano. La tarea más importante es lograr un cambio de actitud en la comunidad en general y sensibilizar a la población en torno a la importancia de nuestro legado, los monumentos incas, aquella vieja iglesia o los antiguos y amarillentos papeles que son importantes vestigios del pasado, la memoria de nuestro país que todos debemos contribuir a resguardar. Los gobiernos, organizaciones e instituciones locales son los líderes principales para conseguir este cambio de conducta. A continuación, mencionaremos algunas tareas básicas para la adecuada gestión y protección del patrimonio cultural de cada localidad. Identificar el patrimonio cultural es de gran importancia. Saber con cuántos y cuáles bienes culturales cuenta cada jurisdicción para poder protegerlos y cuidarlos eficazmente. Planificar una gestión adecuada. Es necesario establecer una estrategia general de defensa y planes de manejo para los sitios y monumentos más importantes. Estimular la participación ciudadana en el cuidado de los bienes culturales. Para ello es indispensable la educación, así como establecer incentivos para la formación de grupos de apoyo y la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, difundiendo las necesidades de protección y sus posibles beneficios. Elaborar normativas de protección, entre otras medidas, incluye declarar
en y alrededor de los sitios y monumentos, establecer zonas rígidas en los centros históricos, aplicar normas en la construcción, cuidar del ornato e higiene, etc. Establecer circuitos culturales. El turismo cultural adecuadamente planificado implica ingresos, no solo para el mantenimiento y preservación de los sitios y monumentos, sino que brinda beneficios económicos para la población en general. Favorecer la creación de museos y centros culturales. Estas instituciones fomentan la difusión y promoción del patrimonio cultural local y contribuyen a la formación y toma de conciencia de la población. Identificando el patrimonio. Si no conocemos nuestro patrimonio cultural, nos será imposible protegerlo y conservarlo. Debemos saber qué tenemos, cómo está clasificado y qué nombre tiene, dónde está ubicado y en qué estado se encuentra. Por lo tanto, es sumamente importante identificar tanto a nivel local como regional y nacional los elementos significativos que componen nuestra herencia cultural. El Ministerio de Cultura lleva un registro de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Este se realiza en base a fichas donde se indican los datos más importantes de cada bien, acompañado por fotografías y o dibujos, planos en el caso de construcciones, de carácter arqueológico e histórico. Sin embargo, los bienes culturales son innumerables y variados, y los recursos para identificarlos adecuadamente muy escasos. Por ello, la tarea de registrar datos importantes de cada uno es una labor que no tiene fin. Es muy importante que toda persona o institución involucrada en el cuidado de un bien cultural cuente con la documentación necesaria que permita identificar el mismo en caso de pérdida o robo. Esta información también podrá ser utilizada para intentar reparar posibles daños, para planificar rutas de turismo cultural o para establecer prioridades de atención. El registro e inventario de bienes culturales son herramientas indispensables para un adecuado proceso de planificación, gestión y conservación. Con esto vamos a concluir. Tienen ahora una actividad por realizar. Recuerden que todas las diapositivas siempre van en su cuaderno de manera ordenada. Eso es. Primera pregunta, ¿qué es el patrimonio cultural? Segunda pregunta, en el Perú, ¿qué institución es el responsable de velar por el patrimonio cultural? Tercer enunciado, en el siguiente mapa conceptual, en el centro, escribir el tema y en los cuadros de alrededor las 6 categorías. O sea, en el medio, por favor, colocar el título que viene a ser patrimonio cultural y de ahí desglosamos las categorías y colocamos un ejemplo. Recordar que las tareas se envían por mediante WhatsApp a la profesora encargada del curso para poder ir completando los registros. Eso es todo, alumnos de primer grado de secundaria. Hemos concluido el... Que tengan un buen día y por favor quédense en casa.